¿Cómo llegué a ser actor? Hombre, la pregunta de cómo llegué a ser actor es un poco complicada, porque no se sabe si es cómo conseguí mis primeros trabajos o cómo empecé. Yo te cuento un poco que soy de un barrio de Barcelona, un barrio pequeñito del Extrarradio, Nou Barris, por si alguien lo quiere buscar o asociar, es bueno, pues una zona de barrio trabajador de Barcelona. Y lo de ser actor en mi familia no existía, no tengo padres ni abuelos que se dediquen a esta profesión, ni siquiera tenía un teatro cerca, que lo más cercano que tenía del mundo del espectáculo era irme a un cine de barrio que hubiera cerca o de otro barrio de alrededor. Entonces, sí que recuerdo que me gustaba mucho ir al cine y las películas y tal, y de repente cuando ya era más adolescente, no muy mayor, con 15, 16 años, en una piscina de verano de estos y tal y cual, cayó en mis manos una revista de teatro o de cine y descubrí que se podía estudiar para ser actor. Quiero decir, no tenía ni idea que hubiese una carrera. Eso estuvo ahí, germinó, porque de repente en aquella Barcelona de los 80, imagino que como Madrid otra ciudad, pues empiezan los centros culturales, los splays y todas estas cosas. Y al final, ya con 18 años, yo creo que ni siquiera 18, o sea, como muy, muy jovenzuelo, me vengo a Madrid porque conozco el TAI, Taller de Artes Imaginarias, y me meto en el TAI a ver qué es eso, con el consiguiente susto de toda la familia, porque yo era un niño muy tímido, ¿qué hace este chaval en Madrid queriendo ser actor con 18 años en los 90, te estoy hablando? Y estoy un tiempo ahí, lo disfruto mucho, me sirve un poco para romper la timidez y para salir del barrio, porque no conocía mundo. Y en ese mismo taller, ya el bullicio este de Madrid de primeros 90, pues me cuentan que existe Leighton, que existe La Resat, que existe Cristina Rota, y todos estos compañeros de ese cursillo se disgregan y yo voy a parar a Cristina Rota, que me hace una prueba. Allí realmente descubro la interpretación y los mayores, los más mayores, los de cursos avanzados, ya montaban piezas, obras, y así es como entro yo, descubriendo el teatro por amor al cine, porque yo jamás me pensé que me subiría a un escenario, me parecía algo súper difícil. Pues ahora mismo, si alguien quisiera ser actor o actriz, se me acercara, ¿no? Un chaval, una chavala joven, no sé qué consejo le podría dar, la verdad, porque como a mí en todos estos años he vivido tantas cosas, me imagino que como todos los compañeros de profesión, es una profesión difícil que engloba dos carreras, la carrera de ser actor y la carrera de cómo conseguir trabajo de actor, porque es una profesión que si no trabajas parece que no lo eres, ¿no? Eso que decía David Mamet, si no eres actor, estás trabajando de camarero, igual eres un camarero que quiere ser actor. Entonces eso es muy, muy duro para el espíritu y para la gente que nos dedicamos a esto. Entonces, lo de dar consejos, quizás diría que se preparasen, que pensasen si es su vocación real, que se esforzasen en trabajar en equipo, que entendieran las palabras de lo que es el compromiso, el amor al teatro, el amor a la tarea, que se juntaran con otros, que hicieran cosas, ¿no? Eso es lo que yo hice y lo que yo entiendo por trabajar en lo que te gusta. Luego, como es una profesión que engloba tantas cosas, ¿no? Hay tanta jerarquía, está la fama, la no fama, el trabajas, el no trabajas, el eres bueno, el no eres bueno, las pruebas, los castings, ta. Entonces, si alguien tuviese vocación, le diría que lo amase. Que lo amase lo justo, eso sí que sería un buen consejo que me dieron a mí y me ha servido. Que lo amase lo justo como para desearlo con mucha fuerza, no tener miedo, sino respeto, pero que no lo amasen demasiado, porque hay mucha gente muy talentosa que ama mucho la profesión y yo llegué a amarla mucho y no trabajan los que más aman la profesión. Yo es que tengo la suerte de trabajar en cine, en teatro, en televisión, ¿no? Eh, y sí que puede haber unas diferencias a la hora de trabajar en el sentido de que cuando estás haciendo una película, eh, primero depende mucho de la mirada de ese director, del montaje que haga, de cómo quiere enfocar la historia y luego que seguramente te toca rodar, que a mí me ha pasado muchas veces, las secuencias importantes, las secuencias llaves, donde tiene el personaje el darse cuenta o es, a lo mejor te toca el primer día
y todavía no te ha dado tiempo a experimentar ni siquiera cómo va a hablar el personaje. O a lo mejor ese día en el plató, ahora no, porque la gente también ya estamos más concienciados y trabajamos, pero yo recuerdo haber llegado a rodajes de películas incluso importantes sin conocer a mis compañeros de reparto, más que de la italiana, ¿no? Entonces, el primer día hacer un teatrillo en un espacio que no conoces, rodar la secuencia importante con compañeros que todavía el vínculo de pareja, de hermano, de familia, da igual, de asesino y asesinado no se ha hecho, es complicado, porque entonces tienes que hacerte mucho croquis y saber dónde, cómo casi hacer un trabajo muy mental para luego poder soltarse. En mi caso, me imagino que hay gente que lo hace mejor. Em, Luego en televisión es una mezcla del cine y del teatro, por la inmediatez, por la rapidez. Ahora no tanto, ahora las series son más cine y está todo más elaborado y da más tiempo a trabajar la épica, el misterio, ¿no? Las nuevas series de ahora casi cumplen la función del cine de otras épocas. Y el teatro tiene una cosa, por una parte maravillosa, que hay un proceso para descubrir, pero también tiene otra terrible, que una vez que está hecha la obra, ya está en ti crecerla día a día o dejarla ahí, dejarla ahí que, como digo yo, las cosas no van a ir no se van a quedar igual, o van a mejor o van a peor. La nada no existe. O vas construyendo cada día la obra o se va destruyendo cada día un poco. Entonces, las tres tienen su riesgo, porque en el teatro no puedes obviar que está el público. Aunque nos inventemos que hay una cuarta pared y juguemos a hacer que nos creemos que no, el público está ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí son diferentes, pero al final cada vez se van pareciendo más. El teatro hoy en día juega más a ser casi un cine, ¿no? Ya ha desaparecido los tonos, ha desaparecido, bueno, está el micro para que te entiendan en la última fila si no quieres hacer el gesto más grande. Pues en el Jardín de los Cerezos soy Gallev, eh, o Leonid, porque fíjate que en el universo de Chekhov tienen su nombre, su apodo, su nombre completo, el nombre con el que le conocen. No sé cómo lo harán en la sociedad rusa, pero tienen como 4 o 5 nombres cada personaje. Eh, Leonid Gallev es el hermano de Liuba y es un personaje muy interesante porque, por una parte, digamos que representa lo arcaico, el que ha heredado el dinero, el que ha heredado el jardín junto con su hermana, pero mientras que ella es el eje de la obra, eh, este hombre es un poco, eh, casi diría, lo improductivo de aquella época. Ha heredado, tiene el jardín, vive ahí, está en ese casoplón, pero es uno de estos ricos que no ha sabido qué hacer con su dinero, no ha sabido ser productivo, no le ha llevado a nada más, simplemente disfruta algo que ya se le viene dado, ¿no? Como los apellidos o como los condes, como los títulos nobiliarios, ¿no? Entonces representa el fin de una época, pero por otra parte, Chekhov era tan interesante que también pone diferentes personajes, todos con sus ideologías, y este hombre es una persona que tiene dinero, que es verdad que es improductivo. Improductivo me refiero a que no tiene un trabajo que le haga prosperar el negocio y de una casa consigue 20 o 5 o ha hecho algo con ese jardín, sino, ¿no?, que no es productivo. Pero Chekhov no juzga a los personajes y entonces, al igual que es el que es más de izquierda hasta Mar, tiene un reverso que es un eterno estudiante que nunca hace nada con sus ideas, al igual que Lopagin, que es, digamos, el trabajador, el que a fuerza de ser un trabajador consigue el jardín, pero luego se consigue en un nuevo rico, se convierte en un nuevo rico que también trata raro. Todos los personajes tienen sus claros y oscuros, y el oscuro se le ve rápido. Es más frívolo, es más sentimental, es improductivo, pero luego es humanista. Luego es esta gente que, a fuerza pues de haber vivido o de ya haber tenido unas necesidades descubiertas, sí que ha sido productivo en lo humanista. Sabe dar valor a las personas. Es una cosa muy extraña que a lo mejor de fuera, en estos tiempos tan polémicos, todo queda raro, pero es un rico que se lleva muy bien con los pobres y los pobres quieren mucho a este rico. Había como una especie de jerarquía. De hecho, tiene su criado Fierce, que interpreta a Isabel. Después de la emancipación de los siervos, ha preferido quedarse en la casa con él, ¿no? En el universo de Chekhov es muy difícil interpretar eh, una obra tal y como él la concibió, porque
ya cuando la escribió pensando que tenía un punto de tragicomedia, como la mayoría de sus textos, tú es cuando lees sus piezas cortas u otras obras, bueno, el trágico a pesar suyo, ya lo dice el título, quiere decir que todas sus obras son de la tragedia, entre la tragedia y la comedia, no existía el drama para Chekhov. Como en la vida te estás riendo de la cosa más triste o te está pasando la cosa más alegre, pero llevas una mochila de penas, quiero decir que uno no va a pedir un café y dice, por favor, póngame un café, que ha muerto mi padre, ¿no? O sea, pides el café con tu dolor o te cuenta un chiste el de al lado y te ríes a pesar de que estás de duelo. Entonces Chekhov es así, es la comedia y la tragedia unidas. Pero tuvo la mala buena suerte que cuando escribió El Jardín al poco murió, esto ya os lo habrán contado, pero murió al terminar el texto y el primero que pilló el texto, que fue Stanislavski, nacía aquel otro teatro que qué listo era Stanislavski, que sabía que el pueblo lo que quería era drama, porque no estaba preparado para reírse de sí mismo ni tampoco quería llorar. Entonces de ahí nace el drama, ¿no? Vemos el reflejo, vemos un drama, que mal lo pasamos todos, pero no nos ofende y nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Lo están sufriendo, ¿no? Entonces, y nadie se ríe de nada, sino que se sufre. Entonces, es muy difícil hacer un Chekhov sin caer en el drama, utilizando sus verdaderas palabras, haciendo la tragicomedia. Y esto entronca con lo que hablábamos ahora de Gallev, que él sí, que está empeñado en salvar la casa, en que hablara con el general, hablará con el otro, conseguirá el préstamo y tal, y luego vuelve, ay hermana, Dios mío, lo que me ha pasado, no lo he logrado. Es casi un trágico, es muy absurdo, porque él se cree que por ser rico y productivo y porque él lo desea, va a ir a la ciudad y alguien le va a ayudar, le van a hacer el préstamo. Se va a la subasta y el otro es más listo que él y el otro le deja el préstamo y a toda la gente a la que le he dejado dinero en estos 30 años, pues ahora no se lo devuelve. Eh, pues como la vida, ¿no? Pues mira, me he acercado mucho a Gallev, confiando mucho en lo que pidió Ernesto Caballero para esta propuesta. Al principio, con un primer shock, ¿no? De uno cuando hace el Jardín de los Cerezos y tal, lo que te contaba antes del drama, uno quiere hacer la nostalgia, la pena, la tristeza, que las palabras salgan por su boca, has visto el jardín, qué hermoso. Que uno quiere caer en eso, ¿no? Porque de alguna manera es lo que ha mamado, lo que ha visto y lo que sabe que a priori eh, se puede valorar también. Entonces, enseguida Ernesto nos dijo que nada de eso, que teníamos que hacerlo con vehemencia, con ritmo, con alegría. Ellos llegan a la casa y están felices y son frívolos y son unos equivocados. Todos tenemos puntos ciegos que no nos enteramos de nuestras cosas, entonces había que vivir esa parte, había que pasar por encima, incluso aunque el público no te quiera. Mm, Porque la frivolidad, la improductividad, el rico que no se entera de lo que quiere, quiero decir que no es fácil empatizar con eso, ¿no? Y nos acercamos a los personajes desde ahí, desde ese primer punto de vista, y luego ya fuimos como macerando las relaciones. Tengo la suerte de que Carmen Machi es que es un monstruo de la interpretación y te mira y ya te ha convertido en su hermano. Entonces, ahí la parte ya de convertirme en hermano, como la quiero tanto y la admiro tanto, pues ya yo ya la sentía como una hermana y como ese primer tema estaba resuelto, ya de mirarla como una hermana y ella, sobre todo a mí, pues ver las relaciones también con Fierce, con el criado, con los demás, la antítesis de ese criado de Yasa que está por ahí como intentando robarle el sitio, las sobrinas, y luego hacer ese viaje, ¿no? De al principio mucha alegría, luego sufrir el shock, y luego ese cuarto acto tan extraño que pocos autores se atreven a hacer más allá del happy end o más allá del terror end, ¿no? Un cuarto acto que parece un post, como si fuera de una novela. ¿Qué pasó después? ¿No? Y ese fue el más complicado de hacer, porque nunca sabes si lo que están diciendo es para que los demás oigan que les va a ir bien, si lo están diciendo de verdad que han claudicado y al final se hace productivo aunque sea trabajando en un banco, si sabe que no va a ver nunca más a su hermana, eh, pero todos esos interrogantes al final son los que también tienen los personajes, entonces está bien dejarlo ahí en esa nube, ¿no? Hombre, para mí la experiencia del Jardín de los Cerezos es muy fuerte. Todavía tengo la impresión. Como dirían los antiguos, todavía no lo puedo expresar bien, pero todavía está ahí la impresión. No lo he soltado del todo, porque estamos en pleno crecimiento de la obra. Pues
Sobre todo trabajar con Ernesto, con Carmen, que fue la primera que me vio como Gallef y luego Ernesto me entrevistó para ver si podía ser, ¿no? Esos dos asideros que voy a valorar siempre. Y el resto de compañeros, la complicidad, todo lo que se ha creado. Y luego trabajar en una obra tan grande también implica una especie de renuncia, por un lado, porque yo estoy muy acostumbrado a cuando empieza la función ya estás con el chip puesto del personaje y no frenas y una emoción te va llevando a la otra y tal, y normalmente los desenlaces estás ya como cargado de todo lo que ha pasado. Aquí una función tan grande en el CDN te da tiempo a hacer tu escena, salir, cambiarte, estar esperando, llegar otro momento, bajar por debajo, volver a subir y tal. Y en esos impases hay que tener un nivel de concentración porque estás rodeado de técnicos, estás rodeado de escenografía que está cambiando, estás incluso haciendo otras cosas hasta que llegue tu momento. Entonces, mantener la concentración en una obra así es casi como hacer un poco Jurassic Park, ¿no? Que estás con dinosaurios, con cosas, es todo tan grande que no sabes si la emoción del personaje está llegando o no está llegando, entonces tienes que hacer como una de olvidarte de ese feedback del público que normalmente tienes y defender la función casi como si fuera un gran plano secuencia, ¿no? Donde entras y sales. No sé si esto se entiende bien por los términos, pero bueno, me refiero que sobre todo aprendes mucho el nivel de concentración y de mantener ahí los estados, ¿no?